las implicancias de la muerte y la resurrección de Jesús con respecto a nuestra vida. Y quería tomar como base el texto, si pasamos la próxima placa, el texto de Mateo 27, desde el versículo 45. Este texto dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían quedado dormidos se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron muchos. Es un texto por demás de ilustrativo de cómo fueron los momentos finales de la muerte de Jesús. Lo primero que habla este texto es que desde la hora sexta hubo tinieblas en la tierra hasta la hora novena. Poné la siguiente. Ese es el otro texto, la otra parte del texto. Seguí, Benja. La otra. Y vamos a considerar 4 situaciones que tienen implicancias también en nosotros acerca de la muerte de Jesús. La primera, siguiente placa, la oscuridad. Vino la luz a mi vida. Es bastante preciso lo que dice con respecto a las horas, pero sería bueno que consideremos cuál era la hora sexta y cuál era la hora novena. La hora sexta eran las 12 del mediodía, lo cual cobra más valor con respecto a la oscuridad. Algunos hablaban en su momento de algún eclipse, pero hubo una oscuridad total a las 12 del mediodía, lo cual es totalmente improbable que suceda nunca. Y la oscuridad fue hasta la hora novena. La hora novena eran entre las 2 y las 3 de la tarde. Dios es muy cuidadoso en las puestas en escena, yo digo, en cuando hace algo histórico, para que todo lo que hace tenga un significado que trascienda. La hora novena era la hora donde estaba establecido que el Cordero de Pascua sea sacrificado. Era la hora establecida donde los judíos tenían que sacrificar la Pascua, que la Pascua tenía que ver también con la expiación de los pecados. Por eso tan fuerte el significado. Pero acá hay un significado mucho más grande. La oscuridad estaba mientras Jesús estaba en vida. Fueron estas horas donde Jesús
estaba en vida. La hora novena, cuando la oscuridad se disipa, es el momento donde Jesús exclama, Elí, Elí, lama sabactani, y entrega su espíritu. De paso, ¿en qué idioma está Elí, Elí, lama sabactani? ¿Alguno sabe qué idioma es que habla Jesús? ¿Cómo? No. ¿Alguno sabe? ¿Cómo? Habla en lengua Jesús. Nadie sabe el idioma en el cual Jesús estaba hablando. El grupo de romanos, todos los que estaban allí, dicen, llama a Elías. Nadie entendió nada. Cuando hay algo expresado en algún otro idioma, más que todo bíblicamente, está establecido, esto es una gran discusión de paso, pero no hay una explicación puntual de nadie que pueda determinar que eso está hablado en algún idioma. Jesús habla en un idioma que nadie podía llegar a entender. Por eso, en el Evangelio dice esto, ¿no? Dice, algunos decían, llama a Elías. Esto es, Dios mío, esto es porque esto es. Ni siquiera esto quiere decir, esto es, usa una expresión que tiene que ver con este idioma que Jesús estaba utilizando en ese momento. Ahora, qué tremenda la carga simbólica de todo esto. Isaías 9:2, que después se repite en Mateo 4, dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Efesios 5:8, porque antes eras tiniebla, pero ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz. A través de la muerte de Jesús, las tinieblas se disiparon de este mundo para aquellos que quieren seguir a Cristo. Si todavía vivís en tinieblas, si todavía vivís en un gris en tu vida, tiene que ver con que no has tenido el encuentro con la muerte consumadora de nuestros pecados de Cristo Jesús. En su muerte Jesús trajo la luz a nuestra vida. Y nuestra responsabilidad como hijos de luz es andar en esta luz a la cual Jesús nos ha convocado. Indudablemente el proceso que desata la muerte de Jesús en nuestra vida es necesariamente la huida de toda oscuridad dentro nuestro y el nacimiento de una luz ajena a nosotros, distante de cualquier esfuerzo personal que pudiéramos hacer, que sí y solo sí tiene relación con un Dios de amor que a través de su muerte nos quiere convertir en la luz del mundo. Esto es así y amén. Debemos vivir la luz de Cristo en nosotros. Por eso cuando Víctor habla un poco de la noche, a mí me gusta la noche de la oscuridad. En la noche anda la gente, digo, la noche entrada, la gente que anda en tinieblas. En la oscuridad se hacen en general las cosas peores, las malas. Si uno tendría un pecadómetro, un medidor de pecados, un invento mío, seguramente yo lo pondría de 12 a 6 de la mañana y haría el tope, ¿no? En la luz. Cuando está la luz se apaga esto también, por más que el pecado existe. Pero todo el descalabro del hombre se produce mucho más de noche, porque la oscuridad está asociada a eso. Ahora, ¿cómo andamos nosotros? ¿Andás en luz? ¿Tu vida está en luz? En lo oculto, en la soledad de tu casa, ¿tu vida es igual a lo que haces cuando estás en el conjunto de la iglesia?
en lo privado, tu vida es santa. Otra implicancia del andar en luz, ¿tenés tu corazón abierto? ¿Has abierto tu corazón para confesar tus pecados con tu hermano mayor, el que te preside? Porque si no, el acusador de los hermanos viene y comienza a hablarte. Ahora, cuando yo estoy en luz con Dios, mis pecados han sido perdonados. ¿Y qué me importa que venga el diablo a decirme, a recordarme? Yo ya con Dios arreglé. ¿Y sabes qué más? El Señor dijo, esto es hebreo, que nuestros pecados están en el fondo del mar. Nadie ha llegado todavía al fondo más profundo del mar, allí donde están nuestros pecados. Y cuando yo estoy en luz, me acerco a Dios y le digo, Señor, ¿cuántas veces te voy a tener que estar pidiendo perdón por esto que hice aquella vez? Te pido perdón. Y Dios nos mira y me dice, ¿de qué hablas? Yo no sé de qué hablas. ¿Cómo no, Señor, no te acordás que yo ya te pedí perdón? No, no me acuerdo de nada yo. Porque cuando yo me acerco a Él, dice que Él se olvida de mis pecados. Cuando yo confieso, cuando me aparto, Él se olvida. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz los cargó y eso generó y trajo a mi vida una profunda luz. La cruz nos llama a andar y caminar en esa luz. Amén, hermano. Andar en luz también significa que todo lo que me avergüenza está abierto y ya no me causa más vergüenza. Ya he confesado, he abierto mi corazón. Como dice la palabra, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. También la comunión con el cuerpo de Cristo es normal, es libre. Yo no tengo cosas que me aparten de esa comunión. La cruz de Cristo nos llama, el sacrificio de Cristo, a andar en luz. Y yo tengo que andar en luz. Y por otro lado, ¿cómo voy a ser la luz del mundo si yo ando todavía en tenebrosa oscuridad? Por eso viene este llamado. Vení a disfrutar de esta luz que apareció en la hora novena, cuando el sacrificio de Cristo fue consumado. La otra placa, Benja. Bueno, acá está los textos que leí. No me acuerdo lo que hice con... Segundo, el velo roto. Dice que cuando Jesús muere, el velo fue roto de arriba hacia abajo. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo donde Israel iba a adorar. Al lugar santísimo solamente estaba vedado para una persona para que entren singulares fiestas del año y nada más. Si alguno intentaba entrar al lugar santísimo sin ser sumo sacerdote, posiblemente terminase muerto. Y con la muerte de Jesús, Dios toma el velo de la parte de arriba, lo rompe y te dice, vení a tener comunión conmigo. Esto no es nuevo. Cuando Dios empieza a relacionarse con el pueblo judío después de Egipto, lo invita al monte Sinaí a escuchar la voz de Dios. Y el pueblo de Israel, que era un pueblo pecaminoso, le dice, no, Señor, mejor habla con Moisés y que Moisés nos cuente. Pero Dios siempre tuvo en su mente el sacerdocio general de los fieles, no
que el sacerdocio estuviera ejercido por los líderes de la iglesia, sino que la comunión sea de todos con Él. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y encontrar el favor de un auxilio oportuno. El Señor mismo nos invita a través del autor de Hebreos a que tengamos una comunión profunda con Él. Ya el velo no está como un impedimento de ingreso, está abierto para que nosotros podamos entrar. Me acuerdo, estábamos con Meli hace muchos años. Yo tengo un amigo que es uno de los líderes del movimiento carismático católico. Es un mexicano y él vino a predicar a Rosario. Y él cuando habló del velo, dijo esto: voy a decirle algo a las hermanitas y a los padrecitos que están acá y espero que no se enojen. Dios no tiene secretaria, dijo este hombre. Yo miré, digo, uy, después me fui a tomar un café con él, lo llené de preguntas, pero la verdad, muy gráfico. María es una mujer a la cual tenemos que amar profundamente, porque nos enseñó tantas cosas, como nos enseñó Pablo, Pedro, pero de ahí a creer que hay una intermediación. ¡Qué incongruencia! El Señor abre el velo para que vos entres y te pone una secretaria que te filtra, digamos. No es así. El velo está abierto. Y aún María no estará en el cielo. No quiere ese papel. Ese papel que le dieron no es de ella. Porque ¿se acuerdan en la boda de Canaán lo que dijo María? Hagan todo lo que Él les diga. Vinieron los discípulos a preguntar, hagan todo lo que Él les diga. María tenía la función de decir, yo no tengo nada que ver, arréglensela con Él. ¿Por qué? Porque estaba esto dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿haces uso del velo roto? ¿O preferís seguir teniendo un sumo sacerdote? A ver, quiero hacer una aclaración muy importante. Nosotros estamos unidos en coyuntura, cada uno tiene un hermano que lo preside. Esto no quita lo otro. Lo que nosotros enseñamos es a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Amén. Yo como pastor, los líderes, los diáconos, autoridad de la iglesia está establecida. Pero hay algo que la autoridad no te la va a dar, que los que te presiden no te la va a dar, que es tu propia relación con Dios. Que Él te da la posibilidad de que tengas. Por supuesto se complementa con lo otro. Yo no puedo decir, bueno, todo Dios, yo no necesito a nadie. Es mentira, porque Hechos 2, especialmente del versículo 42 en adelante, dijo que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes qué añadir? Añadir a la autoridad apostólica, a la autoridad de los pastores. Yo no puedo decir, yo ando solo. Si andás solo es porque sos un rebelde, porque no querés aceptar la autoridad que Dios puso. Pero lo otro está peor todavía. No, ¿sabes qué? Yo antes que orar, prefiero ir a preguntarle a Helio, a Darío, a Juan, a Lisandro, o a Claudio. ¡Qué feo! Está bueno que te pregunten, está bueno que consultes, pero también, si tenés un camino nuevo y vivo, abierto, un velo roto, la posibilidad de la comunión, ¿por qué vas a estar teniendo relación solo con los hermanos? Dios te invita a que tengas una relación profunda con Él cada día. Para esto fue roto el velo.
Para esto fue roto el velo. Es la iniciativa de Dios para convocarte a una comunión profunda y constante con Él. Amén. Amén. Estoy sordo, yo digo, estoy más sordo de lo debido. Muy bien, seguimos con la siguiente. El terremoto. Dice que hubo un terremoto cuando Jesús murió. Yo les voy a contar una cosa que leí en un libro, que puede ser o que no puede ser, pero ténganlo como una información. ¿Alguno sabe qué fue lo único que no fue llevado del templo de Jerusalén a Babilonia en el exilio? El arca del pacto no fue llevado, porque no apareció nunca. Ahora, hay una teoría que dice que el Mossad la tiene. El Mossad es el servicio secreto israelí. Pero hay algo que dicen que los sacerdotes escondieron en los túneles de Salomón el arca para que no se lo llevaran. Los túneles de Salomón están en Jerusalén. Y hay un historiador, biólogo, geólogo israelí que dice algo. Y esto tomalo como una información que si es cierto, es tremendo. Si no es cierto, no es cierto. Lo que sí es cierto, que los túneles de Salomón están debajo del Gólgota. Están debajo del Gólgota. Y dicen que los que encontraron el arca, encontraron manchas de sangre en el arca, gotas de sangre seca, pero que cuando lo analizaron, esto dice en este libro el geólogo la sangre estaba viva, por más que estuviera seca. Y lo que sí se comprobó es que el momento donde se raja la tierra, hay una rajadura debajo de la cruz, que daba con las catacumbas donde estaban los túneles de Salomón. A mí me gusta porque puede ser posible o no. Pero lo cierto es que el mundo no podía quedar impasible, apático, con el sacrificio más grande que tuvo o hubo en la humanidad. Y tembló todo. Y hubo un terremoto. Ahora, si la muerte de Jesús no significa un terremoto para tu vida, si la muerte de Jesús no implica que toda tu vida sea conmovida, movida, sacudida, puesta en vista clara para ser analizada, no te encontraste con la muerte de Jesús. El sacrificio de Jesús va a mover toda tu vida. El sacrificio de Jesús quiere mover toda tu vida. Lo hemos dicho muchas veces, no estamos acá para jugar a la religión ni para hacer religión. Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Era comunista, pero ¿sabés qué digo? Amén. La religión, y no digo en el sentido de religar, sino digo como el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios, es el opio de los pueblos. ¿Sabés por qué? Porque lo único que hace es meter en una nube de ideas vanas a la gente. La simplicidad del Evangelio es otra cosa. Jesús murió por tu vida, para que las tinieblas se conviertan en luz, para que tengas comunión con Él y que toda la estructura de tu vida sea sacudida, para que seas transformado a la imagen de Cristo.
No es otra cosa, hermano. Sencillamente es esto. Si hace años que seguís con los mismos errores y que no podés cambiar y que te trabaste en algo, encontrate con el sacrificio de Cristo. Deja que te sacuda. Entendé que la muerte de Cristo no puede haber sido en vano. Porque la muerte de Cristo fue la razón de que muchos, miles, millones de personas a través de la historia desde hace 2000 años hayan modificado radicalmente el camino de sus vidas para orientarlo a la vida de Jesús. Muchos de ellos, aún dando su vida por Cristo. Felicitas era una mujer que vivió durante el reinado de Diocleciano. Diocleciano era un rey que tenía cierta simpatía por los cristianos, pero siempre hay alguno en la corte y le dijo, mirá, vamos a hacer una estatua tuya y que todos la adoren, y el que no la adore, que muera en el circo. Y Diocleciano le tenía un aprecio muy grande a Felicitas y toda su familia, mujer piadosa, mujer que amaba al Señor, que hacía un montón de cosas por el Señor. Y saben, apareció un argentino en medio de eso, no esto es una broma, pero igual. ¿Sabe qué hizo este hombre? Que no sé si no sería uno de nuestros próceres fundacionales. No, es también una broma, pero digo por la característica de lo que hizo. Hizo certificado de adoración trucho. La gente no adoraba, pero decía, vos me das unos pesitos, yo te doy el certificado como si hubieras adorado. Entonces vos no adorás, honrás a Dios, y peor era. Porque aparte de un farsante. Ahora, Felicita dijo, no, yo amo a mi Señor. Y estaban ellos, y estaban sus hijos. Y Diocleciano la mandó a llamar y le dijo, ¿cómo vas a morir por esto? Y ella le contestó, tantos bienes he recibido de parte de mi Dios, ¿cómo le voy a pagar con males? Y muy a pesar del rey, fueron tirados al circo romano con los leones. Y vinieron los leones. Y como ellos estaban cantando al Señor, se echaron alrededor de Felicita y sus hijos. Y el jefe de la centuria, no contento con esto, le dio la orden a un soldado que pase por espada a cada uno de ellos. Y la canción seguía y se iba apagando un poquito cada vez que uno moría. Pero la canción a Dios y la adoración siguió hasta el último vivo. Y después se siguió seguramente cantando en el cielo. Ahora, a través de los años, la cruz ha tenido este poder de transformar a hombres y mujeres que aceptaron que este terremoto de Dios sacuda sus vidas para pasar de la muerte a vida, para pasar de la delincuencia a la fidelidad del Señor, del paganismo al monoteísmo, pero un monoteísmo serio, donde Jesús es el centro. De pasar de servir a los dioses de la vida, como el dinero, como el sexo, a convertirse en discípulos de Cristo, cueste lo que cueste. Deja que este terremoto de la muerte de Jesús tome tu vida y lo sacuda, ponga todo en tela de juicio. Todo. Lo que vos querés poner y lo que no querés poner. Porque a fuerza de ser sincero, tenemos que reconocer que muchas veces tenemos una escucha y una obediencia selectiva para Dios. Porque nuestra obediencia se circunscribe a lo que yo quiero hacer y a lo que me conviene.
Cuando Dios mete el dedito ahí a donde yo no quiero, de golpe me convierto en desobediente. Ahora cuando Jesús viene, es un tsunami sobre nuestra vida. Siempre cuento esto, lo he contado, pero lo vuelvo a contar porque me parece tan gráfico. Una historia que me contó un hermano que ahora está en España hace tiempo, y él me contaba que, dice que es una historia, que uno estaba en la casa y viene el Señor y lo recibe y le dice: Señor, qué bien que estás acá. Bueno, mirá, yo arriba tengo una habitación fantástica, 10 puntos, tengo cable, televisor, tengo un frigobar para que te sirva lo que quieras. Andá, instalate ahí tranquilo, es tuyo ese lugar. Pasan 5 minutos y golpean la puerta y el diablo le dijo: permiso, y le rompió todo lo que había en la planta baja y subió a una habitación que estaba por allí en la planta alta y le rompió todo. Y al rato baja Jesús y le dice: ¿qué pasó acá? Y claro, vos estabas muy cómodo allá arriba, pero mirá, yo estaba acá abajo y Jesús le dice: en la habitación que vos me diste no entró nadie, no rompió nada. Ah, ahora te entiendo. Señor, todo el primer piso es tuyo, hacé lo que quieras, ese es tu lugar. Pasan 5 minutos, le golpean la puerta del diablo de nuevo y le rompió lo poco que le quedaba sano en la planta baja. Y cuando Jesús baja y ve de nuevo todo más roto todavía, y le dice: ¿qué pasó? Y vino de nuevo el diablo y me rompió todo de la planta baja. Ah, mira vos, en la planta alta donde vos me diste, no entró ni pasó nada. Y este hombre dijo: ahora entiendo, Señor, te entrego toda mi casa, el cuartito de la herramienta donde nadie se mete, ese yogur que tengo en la heladera y que no quiero que nadie me toque porque me enojo, todo es tuyo. Y si que pasaron 5 minutos y el diablo se metió y dijo: me equivoqué de casa, y siguió de largo. Y esto es real. Cuando el terremoto de la muerte de Cristo nos abraza, nos sacude, solo queremos Jesús. Y podemos hablar de todo, pero nunca perdemos nuestro sentido de pertenencia con el reino de Dios. Hermanos, si el terremoto no te tomó vez tras vez, vas a perder el sentido de pertenencia. ¿Sabés qué es perder el sentido de pertenencia? Estoy con los hermanos y soy Pedro el Cristianazo, ¿vieron ese cómico que hay por ahí? Pero estoy en el trabajo y a veces un ratito me parezco más a un mundano. Pero tampoco, viste, tampoco qué. Yo puedo hablar con la gente y no necesariamente compartir conversaciones soeces o malintencionadas o conversaciones que me llevan a lo pecaminoso. Yo puedo hablar con la gente de tantas cosas, pero no pecar. No sonreírme cuando hay un chiste subido de tono. El terremoto de Jesús me tomó y puso en tela de juicio todo mi proceder. La muerte de Jesús debe necesariamente producir en nosotros un movimiento de nuestras estructuras que genere una gran energía de su Espíritu Santo, que modifique definitivamente nuestra vida, si no nos hemos acercado a su cruz. Por último, la resurrección de los muertos. Dice que salieron de sus tumbas y se fueron a las ciudades. ¿Sabes una cosa? La muerte de Jesús también te invita a presentarte en el mundo como un muerto resucitado. Ir a presentarte a tus ciudades como una nueva persona.
A veces yo me doy cuenta de que nuestro mensaje es, ¿y cómo está? Poco mejor. Ahora voy a la iglesia. Poco mejor. Esto es otra cosa. ¿Sabes? ¿No te das cuenta? ¿No qué? Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Porque Cristo me ha dado vida. Y me presento como eso. Marco Vidal, cuando estuvo acá en Rosario, estábamos en una reunión de consejo y dijo una frase que a mí me encanta. Él dijo, somos simples pordioseros, diciéndole a otros pordioseros dónde encontramos pan. Y me encantó eso, porque esto tiene que ver con esto. Nos tenemos que presentar como muertos que han sido vivificados por la cruz de Cristo, a otros muertos que todavía no han experimentado esto. Y esto no se hace sin entusiasmo. Esto no se hace simplemente, mirá, te quiero contar y te predico el Evangelio por obligación, porque si no, a ver si te vas al infierno, pues yo no te prediqué. Esto se hace con entusiasmo. Porque hemos encontrado la vida. Porque estábamos muertos. Y ahora no estamos más muertos. Porque Cristo nos hizo nuevas criaturas a través de su cruz. Por eso festejamos tan felices el tiempo de Semana Santa. No es un tiempo común. No es un tiempo a pasar de largo. Es más, para mí tiene más significación Semana Santa que Navidad. Porque Navidad es festejar el principio de la historia. Semana Santa es festejar la historia completa, la concreción de la salvación de Jesús a este mundo perdido, condenado por sus delitos y sus pecados. Ahora, hermano, yo te quiero alentar, quiero que esto sea una palabra de aliento. Quiero que la entiendas de esta manera. Jesús vino a este mundo para revolucionarte, para hacerte nuevo, para conmover tu vida de manera que de esta manera salgas al mundo a contar de Jesús. Por eso ahora vamos a compartir la cena. Pero yo antes que esto, quiero que si vos sentís que no has sido totalmente fiel, totalmente comprometido con esta muerte, si hay algunas cosas en tu vida que están a medias, antes de compartir la cena, y quizás la compartamos con los que pasen adelante aquí, pases adelante. Hacer tu propio compromiso. A dejar algunas cuestiones que tengan que ver con mediocridad. Y que pases adelante a encontrarte con tu Dios. Que pases adelante. Amén, amén. Denise y los músicos que pasen, por favor. No vamos a hacer nada raro, simplemente es una cuestión entre Dios y vos. Para que este sacrificio de Jesús cobra un mayor valor en tu vida. Y después vamos a partir el pan
y vamos a sacar la silla de una manera natural y nos vamos a acercar todos como comunidad, sin necesidad de romper los protocolos, pero sin sillas que nos separen nos vamos a acercar todos juntos a compartir la cena. Pero allí donde estás, habla con Dios. Allí donde estás, habla con Dios. Confesale tus cosas. Quizás te sientas que lo traicionaste, pero sabes una cosa, lo primero que hizo Jesús cuando resucitó fue a restaurar al traidor, fue a restaurar a Pedro. Y lo primero que le dijo es: Pedro, ¿me amas? Y el Señor te está preguntando en esta mañana, ¿hasta qué punto le amas? ¿Hasta qué punto le amas?